Ok, listo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Tiene como título: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Pueden estar cómodos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Este mensaje lleva como título: cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros. Cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros. En el mismo capítulo 4 del Evangelio de Marcos podemos ver que el Señor había estado enseñando principios fundamentales sobre el reino de Dios a sus discípulos por medio de parábolas. Ahora comienza una nueva sección de grandes milagros, en la cual se incluyen una serie de milagros que tienen como finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder del Señor. Amén. Primero, el Señor les da una serie de enseñanzas. Usted puede mirar en el capítulo 4 de Marcos, donde el Señor les relata a ellos varias parábolas. Y luego vemos una serie de milagros comenzando desde el verso 35 del capítulo 4 de Marcos. Desde el verso 35 se relata la historia de un milagro grande que el Señor hizo. Pero no solamente ese fue el único milagro que el Señor hace, de calmar la tempestad, de calmar el viento embravecido que estaba pegando contra la barca donde él iba precisamente, sino que también en Marcos capítulo 5, verso 1 al 20, allí encontramos otro milagro, hermanos, hecho por el Señor, donde el Señor se encuentra con el endemoniado gadareno, que pone en evidencia su poder sobre los más fieros satélites del diablo. O sea, donde Dios pone en evidencia su poder, el poder sobre los más fieros satélites del diablo. ¿Cuántos siguen aquí, hermano? Y en el verso 25 de Marcos 5 también, verso 25 al 34, vemos otro milagro grande que el Señor hace, donde Él sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así su poder sobre aquellas enfermedades arraigadas que resisten a todo remedio humano. Y hermanos, así sucesivamente vemos también otro milagro de una resurrección. Jesús resucita a la hija de Jairo, mostrándose vencedor sobre la misma muerte. Entonces Jesús constantemente, donde quiera que iba,
se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas las partes del país buscando ser curados de sus enfermedades. En el capítulo 3 del mismo Marcos, verso 7 al 12, podemos mirar lo que dice allí. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Bueno, quiero decir con todo esto, con esta lectura y todo, que Jesús vivía rodeado de multitudes, vivía haciendo una cosa y la otra, vivía sanando enfermos. Hermanos, Jesús se la pasaba así se la pasaba el Señor, ¿sí? Tal era la situación que no tenían tiempo ni para comer. Según el verso 20 de Marcos 3 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Imagínense lo ocupado que el Señor Jesús vivía, ¿sí? No tenían a veces ni tiempo para comer pan. Vivía el Señor ministrando a la gente, ministrándoles sanidad, predicándoles la palabra. Así se mantenía el Señor haciendo, ¿sí? Y a lo que también hay que añadir las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones posteriores a sus discípulos. Vemos en el capítulo 3, hermanos, que Jesús sana enfermos, sana cuanta clase de enfermedades, predicaba, enseñaba, la gente le rodeaba. Y vemos también, hermanos, que en el capítulo 4, como dije ahorita, Jesús comienza a darles una serie de enseñanzas por parábolas, por ejemplos y todo eso, ¿sí? O sea, Jesús no solamente quería que la gente recibiera los milagros, sino que también la gente se convirtiera a Dios. Jesús quería y lo hacía también al mismo tiempo. Predicaba el reino de Dios, anunciaba el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el capítulo 4, verso 33 al 34 dice la palabra de Dios: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Sí? Entonces, mirando todo esto, todo este cuadro, podemos mirar, hermanos, que realmente el Señor era bastante ocupado, ¿sí? Y con razones que no es de extrañar que Él se manteniera un poco agotado como humano, ¿sí? Porque como humanos nos cansamos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús era 100% humano, y como humano, como hombre, también Él se agotaba, también se cansaba. Vivía un poco rendido físicamente. Y por eso es que la Biblia dice en el verso 36, dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Le tomaron así como él estaba cansado, agotado, ahí en la misma barca. Los discípulos, quizá los discípulos fueron los mismos que despidieron la multitud. Quizá Jesús estaba tan cansado que él no se encargó de eso, sino que los mismos discípulos se encargaron de decirle al gentío: bueno, ya hasta aquí la jornada de hoy, ya pueden irse. Y tomaron a Jesús en la misma barca y se fueron. ¿Sí? Pero antes de eso, en el verso 35 dice la Biblia que fue Jesús quien les dijo: pasemos al otro lado. Verso 35 del capítulo 4 de Marcos. ¿Sí? Pasemos al otro lado. El otro lado del lago o del mar de Galilea. ¿Sí? Cuando el Señor dijo pasemos al otro lado, Él se estaba refiriendo al otro lado, hermanos, que era Galilea, también el mar de Galilea. Y Jesús quería descansar, quería un poco tranquilidad, hermanos, quería un poco estar solo con sus discípulos. Algo que llama mucho la atención es que Jesús a la multitud, claro, incluyendo a los mismos discípulos de él, les hablaba por parábolas. Una parábola es un ejemplo terrenal cuyo significado es espiritual, pero cuando terminaba de hablar a las multitudes, Jesús se iba aparte con sus discípulos y solito con ellos. Jesús solito con sus discípulos les explicaba más exactamente lo que antes había enseñado por parábolas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted lee, vuelvo y leo Marcos 4:34, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Sí, es como decir, hermanos, yo enseñando aquí a todos, sí, a todos, pero llegan 2, 3 hermanitos y me toman aparte y me preguntan: bueno, pastor, no entendí mucho esto que usted dijo en el culto, quisiera que usted nos explicara un poquito más a profundidad de ese asunto. ¿Sí? Así hacía Jesús, más o menos era así, mis hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Pasemos al otro lado, dice el verso 35. El verso completo dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, crucemos hasta la otra orilla del mar, en otras palabras. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron, vuelvo y les digo, de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia. ¿Saben por qué, hermanos? Por lo que ocurrió después. ¿Sí? Debemos darnos cuenta de que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Porque fue Jesús el que les dijo: pasemos al otro lado, ¿cierto? No fue algo que quisieron hacer los discípulos de cuenta de ellos. Fue una orden que el Señor Jesús había dado: pasemos al otro lado. ¿Sí? Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios, ¿sí? Con el mismo Señor como maestro, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho, escuche esto, hermano y hermana, amigo y amigo, el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Algunos creen que este evangelio todo es color de rosa y que aquí no se sufre. Aquí también se sufre. Aquí también hay que pasar ciertas dificultades. Sí, lo que pasa es que teniendo a Cristo con nosotros es muy diferente. Digan amén, hermanos.
Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar andando fielmente los caminos del Señor no nos librará de pasar o de atravesar por tormentas y tempestades en esta vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos. No, no es así. No es así. O sea, el Señor no dice siempre todo va a estar calmado. No, no es así, hermano y hermana. No es así. ¿Sabe por qué muchos se descarrían? Porque es que creen que en el Evangelio no se sufre. Creen que en el Evangelio no somos pasados por el fuego de pruebas. Pero déjenme decirles que en el Evangelio, viviendo el Evangelio, también debemos de ser probados como el oro. Digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, no todo el tiempo todo es calmado. No todo el tiempo todo es color de rosas. Algunos dijeron, ay, no, si es así, pues entonces, ¿para qué meterme en el Evangelio? No, hermanos, es muy diferente, porque en el mundo muchos problemas, muchas dificultades, muchas crisis, muchas tormentas son por causa del pecado. ¿Sí? Pero en el Evangelio, hermanos, cuando uno está bien con Dios, las situaciones difíciles son pruebas de parte de Dios. Saber qué actitud tienen los hijos de Dios en medio de la prueba. ¿Sí? A ver si salen como el oro fino, pasan la prueba. ¿Sí? El oro fino pasa la prueba del fuego, ¿sí o no? Así, los cristianos somos como el oro, ¿sí? Como el oro debemos de ser probados. ¿Qué clase de creyentes somos? Entonces, hermanos, en el Evangelio también se presentan tormentas y tempestades, ¿sí? No siempre vamos a estar exentos de experiencias amargas o de peligros. No siempre. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esas circunstancias difíciles es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Digan amén, hermanos. Nada. Amén, gloria a Dios. Después de los discípulos despedir la multitud y de tomar a Jesús como estaba en la barca, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. El verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Oiga, una gran tempestad se levantó. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son interrumpidos con periodos de prueba. ¿Cómo así? Cuando todo está calmado, cuando parece que nada sucede, llega la prueba. ¿Sí? Llega la prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es permitido y dirigido por el Señor mismo. ¿Sí? Podemos estar seguros de que Cristo, como Dios, Él sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Él debió de saberlo como Dios todo lo sabe. Digan amén, hermano. Él sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. Ya la orden estaba dada. Pasemos al otro lado. ¿Sí? ¿Cuántos siguen aquí? Digan gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué Jesús los haría cruzar al otro lado, sabiendo que iba a ocurrir una gran tempestad? ¿Saben por qué? Porque las situaciones prácticas
son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. ¿Sí me están entendiendo? La práctica. Jesús ya les había enseñado bastante sobre el reino de Dios. Les había hablado de fe. Ahora tocaba la práctica. ¿Sí? Porque es que muchas veces nos quedamos con mera teoría. Y sabiendo nomás cosas de la Biblia, sabiendo nomás cosas que Jesús dice y ya, pero en el momento de la práctica, ahí fallamos. Así es. Entonces llegaba el momento de que los discípulos pusieran en práctica lo que Jesús les había enseñado. Llegaba el momento, llegó el momento en que los discípulos mostraran de verdad que habían aprendido de Jesús y cuál era la fe que tenían en Dios de verdad. ¿Dónde es que mostramos nuestra fe? No son en momentos difíciles, ¿cierto que sí? Ahí mostramos la fe, ahí se hace notar un poco más la fe que tenemos. Entonces llegó el momento de la práctica, ¿sí? O sea, como quien dice, no se van a quedar solo con la teoría, o sea, sabiendo y ya, sabiendo que hay que tener fe, sabiendo que acerca del reino de Dios. No solamente se van a quedar con la teoría, ahora van a practicar lo que han aprendido. Sí, gloria a Dios. ¿Sí? La práctica. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe, ¿verdad, hermanos? Y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor estaba conduciendo? ¿Será que sí tendrían fe? Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa. Yo no sé cuando usted estudiaba, si se acuerda o si estudia, que llegaba un momento dado y el profesor decía, bueno, vamos a hacer un quiz. Bueno, se le llama quiz, o vamos a hacer un examen. Y sin anunciarlo. Saquen la hoja, coloque su nombre. Ay, profesor, pero es que usted no anunció examen. Deben de estar preparados, ya se les ha enseñado. Más o menos así fue lo que el Señor hizo. ¿Sí? Llegó el momento del examen. Ya se les ha hablado de fe, del reino de Dios, todo eso. Llegó el momento del examen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados para eso, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, porque sería injusto de que el Señor preparara una prueba para nosotros y nosotros no estuviéramos preparados. Pero cuando el Señor dispone la prueba para nosotros es porque Él sabe que estamos preparados para enfrentar esa prueba. ¿Sí? ¿A cuánto les habla el Señor? Recordemos y consideramos la forma que el Señor tenía de enseñar. Y vemos que les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. En el verso 33 y 34 dice, repito, ya hemos leído estos dos versículos, pero voy a volverlos a leer para sacar otras cositas de ahí. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Sí? Oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que Dios nos habla conforme a lo que podemos oír, ¿cierto? Dios te habla conforme puedes oír, ¿sí? Podemos estar seguros
de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados. Y nunca nos dejará solos para salir de dicha situación. ¿Verdad que no? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13? Él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo no sé cuál es la prueba que usted está pasando, Dios sí la sabe, pero si la está pasando es porque la puede pasar. Si está viviendo dicha situación difícil es porque Dios sabe que usted puede pasar esa situación y puede pasar la prueba, hermanos. ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Estaba en la parte de atrás de la barca, eso es la popa, sobre un cabezal. En otras versiones lo traduce a cojín o almohada. Estaba sobre una almohada. El Señor cansado, agotado, sobre una almohada, y cuando la barca se movía, yo creo que tan cansado estaba el Señor que eso antes lo arrullaba más. Estaba sobre la almohada, sobre el cojín, sobre hermanos, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal, ya saben, es un cojín, una almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Es que no te importa nuestra situación? ¿Es que acaso no ven lo que estamos pasando? Estamos a punto de ser destruidos, estamos a punto de morir, y tú no haces nada. Amén. Y es muy interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Aprendemos varias cosas de este detalle. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús, ¿sí? Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y de sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni los golpes de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. Porque, hermanos, no era cualquier tormenta. Y uno fácilmente se despierta en una tormenta, ¿o no? Tiene que estar muy cansado para no despertarse. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos han estado alguna vez por allá en un barco o en una barca y el mar embravecido? Y nadie, ninguno hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Sí, en lanchas, el mar furioso, entonces En lanchas, bueno, mi hermano ha tenido esa experiencia un poco. Entonces, hermanos, pero eso, hermanos, de todas maneras, al moverse el barco, la barca, eso se siente la movención, ¿verdad que sí? Se debe de sentir la movención, el agite de las aguas, todo eso, hermanos. Pero lo tremendo es que Jesús seguía profundamente dormido. Mientras que los otros gritaban, que los otros decían: ¡ay, qué vamos a hacer! ¡Ay, nos estamos hundiendo! ¡Ay, esta barca! ¡Ay, ay, qué vamos a hacer! ¿Y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? Amén. Y Jesús por allá en la parte de atrás de la barca, dormido. ¿Ah? Descansando el Señor con una tranquilidad tremenda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ah? Nada, ni el rugir de los vientos, ni los golpes de las olas, ni el girar
y descender de la barca que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. Usted lee el texto y dice que dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea que al echar las olas en la barca se estaba hundiendo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Estaba llenando de agua. Las olas se estaban metiendo en la barca. ¿Sí? Y dice que se anegaba, o sea, se hundía. La barca se estaba hundiendo. Y ni aún así Jesús despertaba. A veces, hermanos, nosotros nos vemos en la vida como hundiéndonos, como que todo es oscuro, todo es negro y las cosas en vez de salirnos bien nos salen mal, ¿cierto? Vemos a veces las cosas así y decimos: Señor, ¿qué pasa? No me oyes, no me escuchas, ¿dónde estás? Yo oro, yo ayuno, yo busco tu presencia, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo dejé de pecar, yo dejé de hacer lo malo y oro y tú no me oyes. Y es cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si a usted le ha parecido a veces así, pero Señor, tú no ves mi situación. Pero Señor, tú no ves que, mira mi problema, mira Señor lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y entonces, ¿qué más hay que hacer? Y uno se desespera como humano. ¿A cuánto les habla Dios? ¿Sí? ¿Cuántos se han desesperado como humanos? Pero ¿qué pasa? Y eso hasta damos golpes. Pero ¿qué pasa? Que no salgo adelante. ¿Qué pasa? Que mejora la situación. No mejora esta situación. Así es. Sí. Y hasta a veces nosotros mismos nos analizamos y nos cuestionamos. Pero ¿será que yo estoy en pecado? Pero ¿será que es que estoy haciendo algo mal? Pero ¿será esto? ¿Será aquello? No sé. Y no nos da las cosas por ningún lado. Digan conmigo: ayúdanos, Señor. Pero Jesús tranquilo allá en la barca. Mientras los otros estaban desesperados, Jesús dormidito, descansando, reposando, después de una larga jornada, después de enseñar, de hacer milagros y todo. Porque ya en el capítulo 3 había hecho otros milagros. ¿Sí? En el capítulo 4 comienza a enseñar por parábolas. Y en el capítulo 5 vuelve el Señor a hacer otra vez milagros. Y hermanos, y entonces yo me imagino que hasta los sacudían y les decían: Señor, despierta, Señor, despierta, despierta. Pues hermano, el Señor por ahí bien tranquilo. Señor, es que no te importa que nos vamos a morir. No te importa, Señor, que vamos a perecer. Y el Señor tranquilo. Que Dios nos ayude a entender, a comprender. ¿Sabe qué aprendemos del Señor? Que Él como humano tenía toda su confianza puesta en el Padre Celestial. Sí, porque Jesús como humano dependía del Padre. Y Él estaba confiando en el Padre Celestial. No es que aquí yo esté volviéndome un trinitario o un dualista, no. Jesús era 100% humano y 100% divino. Como humano tuvo sus necesidades. Como humano se sintió cansado, tuvo sueño, tuvo agotamiento. Se acostó a dormir en la parte de atrás de la barca y se olvidó de todo como humano y estaba descansando el Señor, confiando en su Padre celestial. Su sueño era tranquilo en medio del mar agitado. Y esto nos da a entender su plena confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él sabía que Dios no le fallaría.
¿Sí? Y mientras los otros le decían, es que no te importa nuestra situación, no te importa lo que estamos viviendo en estos momentos, no te importa por las que estamos pasando en estos momentos. ¿Cuántos se han descarriado por eso? Porque sienten que Dios como que no los oye, como que a Dios no le importa la situación difícil por la cual están pasando o han pasado. Muchas veces parece que Dios no tiene cuidado de nosotros. Amén. Digan amén todos, porque así es. Amén. ¿Cuántas veces parece que Dios como que no le importamos a Él? Como que, pero Señor, y entonces Dios me olvidó. Y es cuando muchas veces desistimos de la fe y decimos no. Como alguien que oraba a Dios y le decía así, Dios mío, si tú eres verdadero me das una moto, y si no me das la moto, pues entonces no existes. Y no le dio la moto. ¿Y qué cree que hizo? Se descarrió. Simplemente porque no le dio una moto. El día que él quería y como él la quería. Y a veces nos pasa a nosotros así similar. Señor, pero ¿cómo así? Bueno, Señor. Y ponemos a prueba a Dios y le decimos, bueno, Señor, si tú me respondes, tú eres real. Y si no me respondes, entonces eres una mentira. Y retamos a Dios en esa decisión. Y nos desesperamos como los discípulos en la barca. Es que no te importa. ¿No ves lo que estoy viviendo? ¿A cuántos le han reclamado al Señor? Aquí los discípulos le están reclamando al Señor. ¿No ves que perecemos? ¿No ves que nos vamos a morir? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Nos vamos a ahogar? ¿No te importa que nos vayamos a morir? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Cuando la tormenta se desencadenó con toda furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse demasiado. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Hay que recordar otro detalle más, que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores, y no cualquier pescadores profesionales, creados en ese trabajo de pesca, ¿sí? Eran pescadores tremendos. Desde la juventud de ellos sabían bastante bien el oficio de pescar. Y ellos sabían de más que antes habían también tenido experiencias en el mar, en ese trabajo de pesca y todo eso, hermanos. Pero ¿cómo sería la tormenta de grande que hasta aún ellos se asustaron? Aún siendo pescadores y todo. Pero ¿cómo sería esa tormenta que, hermanos, un pescador, a ver, ¿cuántos han sido pescadores aquí? Pues pescador, que ese haya sido su trabajo durante de algún tiempo, de algunos años. Pero usted habla con un pescador que haya sido pescador toda su vida, y el poco miedo al hablarle a usted va a demostrar que tiene hacia el mar. ¿Sí me están entendiendo? O sea, para ellos cualquier cosita, cualquier tempestad que ocurra en el mar, eso no los va a asustar. Eso no los va a asustar. Si ellos están acostumbrados a ver el mar agitado, a pescar en medio de vientos recios, en medio de algunas olas, ¿sí o no? Pero ¿cómo sería la tormenta, hermanos, que aún esos mismos discípulos del Señor, que al menos 4 de ellos eran pescadores, cómo sería la tormenta que ellos se asustaron? ¿Seguimos o paramos?
Seguimos. Se asustaron, hermanos. Y esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, ¿sí? O sea, era una prueba de fe, ¿sí o no? Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. O sea, para aquellos que se creen autosuficientes, bueno, no, eso es pan comido para mí. O sea, Dios les estaba enseñando que hay cosas que como humanos no podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay cosas que como humanos se nos salen de las manos. Hermanos, a mí se me han salido situaciones de las manos. Yo no sé si a usted se le han salido situaciones de las manos, que usted diga, esto se me salió de las manos. Ya esperar a ver Dios qué va a hacer. Pero a uno se le salen situaciones de las manos. ¿O a quién no se le ha salido alguna vez alguna situación de las manos? Situaciones que lo único que hace uno es rascarse la cabeza y decir, no, la situación se me salió de las manos. ¿Cierto? Esa situación, aún muy experimentados estos pescadores y todo eso, pero esa situación se les salió de las manos a ellos. Entonces, mis hermanos, eso nos enseña que hay que depender de Dios. Sí, hay que depender de Dios. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y toda autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. Seamos todavía un poco más sinceros. ¿Cuándo es que sale de nuestro corazón una oración profunda, con gemido, con clamor, con desgarro, con lloro? No es en momentos difíciles. ¿Cierto que sí? Cuando las cosas se nos salieron de las manos, nosotros, Señor, ayúdame, Señor, pero estamos bien y muchas veces no está esa oración tan especial, ¿cierto? Sí, porque todo es color de rosa, todo está bien. Y hermanos, a veces Dios permite todas esas pruebas para quitarnos todo orgullo, toda autosuficiencia, como diciéndonos, vea que usted tiene que depender de mí. Por más diestro que sean en algunas áreas de la vida, usted tiene que depender de mí. Hay cosas que usted puede hacer como tal, pero otras no las puede hacer. Hay cosas que usted maneja bien, asuntos que usted mismo les puede dar buen manejo, pero hay cosas que solo yo puedo hacer. Pero hermanos, a veces somos orgullosos, ¿sí? Y es que yo soy capaz, y es que yo lo sé hacer, es que eso para mí. No, hermanos, qué bueno es depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo dijo, sin mí nada pueden hacer. Así dijo el Señor, sí, sin mí nada pueden hacer. Mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud de parte del Señor Jesús irresponsable. O sea, en otras palabras, Jesús sí es irresponsable. Él mismo nos había dicho que pasemos al otro lado. Recuerden que Él fue el que dijo. ¿Quién dijo? Jesús. Entonces ellos, pero ¿cómo así? Vamos a morirnos aquí, Él fue el que nos metió en esto. ¿Están entendiendo, hermanos? Él fue el que nos metió en esto. Él fue el que había dicho, pasemos al otro lado. No fue ni Pedro, ni Juan, ni ningún discípulo, fue el mismo Jesús. Y entonces ellos hubieran podido pensar, bueno, pero ¿cómo así? Él por allá durmiendo, nosotros luchando con esta tormenta, y Él mismo fue el que nos metió en este rollo. A veces creemos que todo es el diablo, y que el diablo, y que el diablo, y que todo. Sí, claro, que el diablo ataca y el diablo aprovecha la situación difícil pero hay cosas que
no es el diablo. ¿Sí o no? Hay cosas que el Señor las permite. Y bueno, pues, a ver qué clase de cristiano es usted. Ahora voy a ponerle a prueba. A ver qué fe tiene usted. ¿Cuál es su fe? Pero hermanos, Dios, Jesús los metió en todo ese rollo. Y muchas veces caemos en la trampa que cayeron los amigos de Job. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Job? Tú pecaste, Job. Tú por tu pecado estás así como estás. Así acusaban a Job. Y dice, es por tu pecado, Job. Arrepiéntete, quizás te vuelvas a Dios y Dios te perdone y te levante. Y Job no se veía ninguna culpabilidad mismo. Y esto, más bien el deseo nunca haber nacido. ¿Cierto? Él dijo, pues, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. ¿Cierto? Pero hermanos, mientras los amigos le decían, oh, es que tú estás en pecado, Job, tú estás en pecado. Ya voy a ser un poco más rápido en esto, mis hermanos. Entonces, miramos pues, hermanos, que a veces las pruebas de la vida es que Dios las permite, ¿cierto? Dios las permite. Que Dios nos ayude. Yo no sé si usted de pronto ha renegado porque está pasando alguna situación difícil, pero no lo haga, que con eso no gana nada. No lo haga, hermano, no lo haga, hermana. Usted simplemente ore a Dios y dígale, Señor, ayúdame en esta situación. ¿Sí? Ayúdame en esta situación. Así esté pasando por una prueba muy difícil, pero que Dios le ayude, ¿sí? Que Dios responda a su oración. Pedro, ¿sabe qué entendió Pedro después? Y lo enseñó, eso está en 1 de Pedro 5:7. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso dijo Pedro. Sí. ¿Qué debe de hacer usted y qué debo de hacer yo en momentos difíciles? Echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, decirle al Señor, Señor, yo no puedo más. Haz lo que vas a hacer. A mí se me salió esto de las manos. Tú verás qué vas a hacer, Señor. Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Y el verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, el Señor, hermanos, hizo el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. Todos démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor hizo el milagro, les concedió su petición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, Él les responde a la pregunta que ellos habían hecho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es que no tienes cuidado de nosotros? ¿Es que no ves que nos vamos a morir? ¿Es que no ves que vamos a perecer? Después de que el Señor hizo el milagro, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Está respondiendo a la pregunta. A él lo despiertan, él hace el milagro, pero no deja eso así al aire. Él va a responder a la pregunta que ellos hacen. ¿Cuál era la pregunta? ¿No tienes cuidado de nosotros, Señor? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Qué les pasa a ustedes? Les dice Jesús. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de ustedes? ¿Por qué están así amedrentados? Es que no tienen fe. ¿Sabe que el temor es un enemigo de la fe? Y cuando hay temor, la fe se acaba. ¿Qué les quiso decir el Señor? Vean, ustedes en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, en
medio de esas olas gigantescas que se estaban metiendo en la barca y estaban hundiendo la barca, debieron de tener fe. Pero no, se llenaron de miedo, hermanos. En la vida, escuche amigo y hermano, en la vida nosotros nos llenamos muchas veces de miedo, de temores. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a hacer de mi familia? ¿Y qué va a hacer de mi vejez? ¿Yo qué voy a hacer? ¿O yo qué voy a hacer? Y el Señor nos dice, pero ¿por qué tienen miedos que no tienen fe? ¿Cuál es el temor de ustedes? En otras palabras, Dios todavía vive, Él todavía está vivo. Él se levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Y Él nos dice, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Solo tengan fe. Crean, fe es creer, fe es confianza en Dios. ¿Cuál es el temor? Que es que no sé qué voy a hacer con esta familia, que no tengo que comer, no tengo que darles para comer. ¿Cuál es el temor? Si usted es fiel a Dios, Dios le va a proveer. Que es que me estoy quedando solo y cada día más viejo y no sé si es que Dios nunca me va a dar la oportunidad de casarme. No se desespere. ¿Cuál es el temor? Espere en Dios, órele a Dios. Porque es que temores como eso sufre la humanidad, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer de mí? Ay, que me voy a quedar solo toda la vida. Ay, que me voy a quedar sola toda la vida. Ay, yo no pago una pensión ni nada. ¿Yo de qué voy a vivir después? Sí, siempre, claro, siempre para recoger, sea precavido, siempre cosas buenas. Bueno, si usted sabe que pagando una pensión, Dios lo puede bendecir a través, pague la pensión, etcétera, etcétera. Y en muchas otras áreas más necesitamos confiar en Dios y no tener miedo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya voy terminando, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero muchos pasan por alto al leer esta historia, esta respuesta. Y dijeron, no, Jesús simplemente dijo, ay, ¿cómo así, muchachos? Los estoy dejando solos. No, hay que hacer algo. Venga, yo reprendo el mar. Calla, enmudece. No, Jesús no se quedó con esas. Jesús supo lo que le habían preguntado al Señor, a él. ¿Sí? Es que no tienes cuidado de nosotros. Mire, hermanos, amigos, Dios sí tiene cuidado de usted. Dios sí cuida de usted. Lo que pasa es que el temor, el miedo y la falta de fe hace que nosotros cada día, hermanos, no solo desconfiemos más del Señor, sino que cada día nos sumerjamos más en los problemas y en las situaciones difíciles. Que Dios nos ayude. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros, ahí está el Señor con nosotros. Cuando parece, hermanos, que a Dios no le importan nuestras situaciones, ahí está Dios con nosotros. Él está en la misma barca que nosotros. Cuando nos sentimos abandonados, es solo sensación, porque Dios está ahí con nosotros. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, hermanos, y yo le hago una invitación muy humildemente para que ore al Señor y le diga al Señor que usted ha entendido la palabra que Él le ha hablado. Yo no sé si usted entendió, si usted comprendió lo que Dios le ha hablado. Sí. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ellos después se cuestionaron y preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y si Él habló al mar, si Él habló al viento y el mar tuvieron que obedecer, Él puede hablar a su problema. ¿Cuántos dicen amén? Él puede hablar a su situación difícil y decir, basta, ya,
Ya la prueba debe de terminarse. Vendrán otras, pero si la prueba que usted está teniendo de momento ha sido bastante larga, el Señor es sino hablar y su situación puede pasar. Alguien necesita la ayuda de Dios. Que hay un humilde altar, muy humilde, un humilde altar donde usted si quiere puede pasar. Si quiere puede pasar a este altar y podemos orar por usted, por su situación. Podemos pedir a Dios que le ayude. Oh, apenas el Señor hizo el milagro y les dice, es que no tienen fe. ¿Cuál es el miedo de ustedes? Dice la Biblia que ellos temieron con gran temor, pero este temor ya no era de miedo por la tormenta, este temor era un temor de asombramiento, un temor de asombramiento al ver lo que Jesús había hecho. Señor, tú conoces la prueba, la tempestad, tú conoces la situación difícil de cada uno de los que están aquí. Tú sabes, Señor, tú conoces, Dios mío, tú sabes. Alguien puede decirle al Señor, Dios mío, tú conoces mi prueba. Estoy, Dios mío, hundiéndome. Alguien se está hundiendo, quizás en la barca, pero aquí está el Señor. Es sino que le diga, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para ayudar. El Dios manifestado en carne está aquí. Ya no manifestado en carne, pero sí en el Espíritu Santo. El mismo que un día se manifestó en carne está aquí. El mismo que quiere ayudarte, que anhela ayudarte. El mismo que ayudó a los discípulos en la barca. El mismo que reprendió al mar, que reprendió a los vientos embravecidos. El mismo Dios que ayudó a los discípulos te va a ayudar a ti, nos va a ayudar a nosotros. Alce su voz, abra sus labios y ore a Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en medio de este viento embravecido, en medio de la mar embravecida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oh, si doloroso, aquí está el Señor, Él sabe su situación, Él conoce oh, oh, reprendemos todo lo que impida la obra de Dios. Reprendemos la obra del diablo y declaramos la bendición de Dios. Declaramos la bendición a las otras. El Dios quien ha hablado, el Dios quien te dice cuál es el miedo, cuál es el temor. Es que no tienes fe, es que no tienes fe, no dudes, dice el Señor. Yo estoy para ayudarte, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para no dejar que la barca se hunda. Yo estoy aquí, oh, para reprender el viento contrario y la mar embravecida. Oh, siga adorando el Espíritu Santo del Dios eterno. Sígalo adorando, sígalo adorando. Sí, 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 sí. Adora, 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 adora. El Espíritu Santo está descendiendo. El Espíritu de poder, el Espíritu de amor y de dominio propio. Siga, 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 siga. Adore, 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 adore. Oh, adore al Rey, adore al Rey, adore al Rey, el mismo Jesús.
Jesús, que estaba en la barca con sus discípulos. Él está aquí con estos discípulos de aquí de la iglesia. Adórenlo a Él, adórenlo a Él. No así nos diga pasemos al otro lado, pero es que del otro lado, hermanos, para pasar van a haber situaciones difíciles, pero ahí está el Señor para ayudarnos. Él dijo: yo te ayudaré, yo te sostendré, de tu diestra te sostendrás tú, dice el Señor. Yo te sostendré con la diestra de mi poder. Oh, alguien le cree a Dios, alguien le cree a Dios, alguien le cree a Dios, alguien le cree a Dios. Alguien suelta un aplauso más fuerte al Señor. Alguien alaba a Dios con todo el alma. Alguien adora a Dios y le dice: gracias, Señor, gracias por la palabra, gracias por hablar a mi vida, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Adórale que Él vive, adórale que Él vive, adórale que Él vive. La queja ya no va a ser más, ya no nos vamos a quejar más, ya le vamos a decir al Señor: ayúdame, Señor, ten misericordia. Pero no le vamos a reclamar, no, 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 no. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos para que nos ayudes en las situaciones difíciles, Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Alguien puede creerlo y sentirlo. Oh, todo lo podemos sentir porque Él está aquí, hermanos, llenando este lugar con su gloria, llenando este lugar con su amor, con su misericordia. Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor. Él no nos ha dejado huérfanos. Tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos uno que vela por nosotros, tenemos uno que tiene cuidado de nosotros. Se llama Jesucristo. Jesucristo es su nombre, el Dios eterno, el único, omnipotente, hacedor de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Él nos dice: yo soy tu escudo y tu galardón, yo te doy la victoria. No solo cree, solamente cree. Cuando parece que Dios no tiene cuidado de nosotros, es cuando más cuidado de nosotros tiene. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande es el Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé, hermanos, que el Señor ha hecho una obra. Yo sé que Dios ha hablado. ¿A cuánto les ha hablado el Señor?